Josué 1:3. Hoy comenzamos con una nueva etapa en esta segunda temporada en Estudiando la Biblia, porque en el último episodio terminamos el Pentateuco y hoy comenzamos con la sección de los libros históricos. Por lo tanto, ¿qué libros contiene esta sección? Empezaremos por Josué, luego continuamos con Jueces, Ruth, Samuel I y II, Reyes I y II. Esto es como, todos estos que acabo de nombrar son como una división, por así decirlo. Luego Crónicas, Esdras y Nehemías, otra división dentro de los libros históricos. Y por último, Tobías, Judith, Esther, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de Macabeos. Por lo tanto, los libros históricos están divididos como en 3 secciones, pero todas estas secciones están dentro de los libros históricos. No sé si se ha entendido, es un poco lío, la verdad, porque a mí me costó muchísimo, ya que en algunas Biblias no está muy claro de dónde hasta dónde van, en otras te lo dice, pero luego tampoco queda muy claro, por lo tanto al final, tras buscar, ya he llegado a la conclusión y es esta que os he dicho. Y antes de comenzar un poco, pues vamos a hablar de esta primera parte de esta sección, la primera sección que va desde Josué hasta Reyes, y estos libros están inspirados en Deuteronomio, que es el último libro que hemos leído y que están subidos todos los episodios. Por lo tanto, también algo que habréis visto es que el icono, la imagen del episodio, cambia de color, sigue siendo el mismo icono, pero con el color diferente del fondo, porque esto va a ser el color que le he puesto a la sección de los libros históricos. De modo que comenzamos con Josué. Como sabéis, a mí me gusta buscar el significado del título de cada libro. Por lo tanto, vi que Josué significa el Señor salva en hebreo. Y es muy curioso porque en griego Josué significa Jesús. Entonces, algo que leí es que para los judíos, lo toman como el Salvador, entre comillas, y claro, el Salvador es Jesús y es como muy paralelo a él. De modo que, ¿qué veremos en Josué? Este libro narra la conquista y la distribución de la tierra prometida. Aquí Dios se compromete y lucha en favor de su pueblo. La tierra representa el don por excelencia del Señor. También podemos apreciar cómo se refleja la fe de Israel. Y hay algo muy interesante, porque en la introducción de este libro pone: se invita a todas las tribus a optar por el Señor. Se invita. Nunca dice que se obliga o se deben de someter. Siempre se nos invita a todos a optar por el Señor y nosotros somos los que elegimos. Jesús y Josué, ambos han salvado el pueblo de Dios de manera diferentes, introduciéndole en la tierra de la promesa. Es decir, aquí veis cómo Jesús y Josué, entre comillas, son muy paralelos porque los dos salvan al pueblo. Además, el protagonista, obviamente, es Josué, como bien indica su título, pero es Dios quien realmente interviene en todos los acontecimientos. La comunidad de Israel mantendrá el don de la tierra prometida si es fiel al pacto de Dios. Y para también que os hagáis una idea, este libro se divide en 3 partes. La primera es la posesión de la tierra prometida, que esta se realiza en 3 ciclos, en 3 lugares sagrados, que son Gilgal, Gabaón y Merón. Luego, en segundo lugar, la segunda parte es el reparto del país entre las tribus. Y, por último, los apéndices, donde concluye todo este libro.
Así pues, comenzamos con la primera parte, capítulo 1, y aquí nos metemos en conquista de la tierra prometida y ya indica que la primera parte es preparativos. Siempre se nos prepara para cualquier cosa. Aquí se refiere a Josué como hijo de Nun en todas partes. Dice Josué hijo de Nun, Josué hijo de Nun. Pero ahora también dice y ayudante de Moisés. Entonces, esto sí que es verdad que es la continuación de Deuteronomio y ahora bien, se titula el capítulo 1, Invitación a entrar en la tierra prometida. Este pasaje expresa la misión de Josué y fidelidad a la ley que se le exige. Todo esto que leo así generalmente son los comentarios, las referencias que pone en mi Biblia y que también me ayudan un poco a entender el capítulo. Y Dios, claro, ya les invita a entrar diciendo: voy a entregaros todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies. Y esto vimos como nos lo dijo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. También Dios dice: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esto ya me resulta muy curioso, por así decirlo, y muy bonito, porque desde los principios Dios siempre como que repite esto, lo está repitiendo continuamente, el que pase lo que pase nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Es decir, es que siempre, a pesar de cualquier circunstancia por la que pasemos, va a estar ahí. Y es algo que me hace amarlo cada día más y más, porque es que, de verdad, que vosotros imaginaos poneros muchas veces en situación y pensad en que Dios aguanta cosas que nadie, absolutamente nadie en este mundo podría aguantar. Bueno, continuando, habla de la fidelidad a la ley y que esta es condición del auxilio divino. Dios dice: sé fuerte y valiente. Y lo dice ahí como nos lo puede decir a nosotros mismos ahora mismo, que seamos fuertes y valientes ante todo. Y aquí realmente se refería a el enemigo. No te apartes de ella ni un ápice. Aquí se refería a la ley. ¿Para qué? Para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Es decir, algo que me llamó mucha atención es que yo hace poco vi una película y generalmente cuando alguien te preguntaba para qué, la otra persona decía el por qué, pero no, o sea, lo que quería saber es el para qué, que esto nos lleva a cosas más extremas, más profundas que el por qué. Y Dios sí que me he dado cuenta que siempre nos da el para qué. Y aquí dice: para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Es decir, el leer la palabra de Dios, el leer todas sus leyes, todos sus mandatos, nos va a llevar a tener éxito, a ser felices, a estar bien. Y esto es lo que quiere Dios de nosotros, el vernos felices, que estemos bien, que disfrutemos y amarnos toda la vida. También dice que se medite día y noche, es decir, esto también nos puede hacer a nosotros pensar mucho, el que hay que meditar muchas veces la palabra de Dios, el por qué, para qué, y hacernos muchas preguntas, porque es algo que a lo tonto te está acercando a Dios. Otro apartado que hay es la colaboración de las tribus en Transjordania. Si hacemos un poco de memoria, Moisés ya otorgó una serie de ciudades en Transjordania a los rubenitas, a los gaditas y a media tribu de Manasés. Entonces, pues aquí ya está diciendo que, antes de que os cuente esto, que en 3 días pasarán el Jordán. Y estas tribus lo que hicieron es ofrecerse a ayudar, ya que ellos prometieron que lucharían
con todo el pueblo de Israel, pero luego volverían a la Transjordania. Pero aún así cumplieron su palabra e hicieron todo conforme Moisés les dijo y conforme a lo que Dios les dijo. El capítulo número 2 se titula Los espías de Josué en Jericó y de verdad que me encantó este capítulo, me pareció súper curioso y bastante guay, la verdad, porque aquí Josué manda a explorar el país y la ciudad a unos espías en Jericó. Entonces estos fueron a casa de Rahab, que era una prostituta, y se ve que el rey se enteró, fue a avisar al rey, pero al final ella como que escondió a los espías y el rey y sus hombres fueron a buscarlos. Entonces como que Rahab les hizo la oferta, por así decirlo, de un pacto entre ella y los espías, y sí que les explicó como que habían oído mucho de todo lo que hacía su Dios con ellos. Es decir, como que me llamó mucho la atención que aquí, que no tenían, pues como hoy en día tenemos nosotros, redes sociales, correo, por así decirlo, que es lo que se usaba antes de las redes sociales, móviles, pues aún así se enteraron de todo lo que hizo Dios con el pueblo de Egipto, con los pueblos de alrededor de Jericó, con todas las batallas que habían hecho, cómo había peleado Dios con ellos. Entonces, claro, dice Rahab, han temblado a vuestra llegada. Es decir, que Jericó tembló ante la llegada de los israelitas porque habían visto cómo habían derrotado a todos, aun siendo el pueblo más pequeño, aun a lo mejor no siendo tan grandes, tan fuertes, y les tenían miedo al pueblo de Dios, porque aunque ellos eran una ciudad más grande, más fuerte, más grandes, por así decirlo, el pueblo de Israel, aun ser pequeño y todo, ganaba a cualquier enemigo. Por lo tanto, claro, tenían mucho miedo. Han temblado a vuestra llegada. También dijo Rahab, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Y aquí vemos cómo al final Rahab está haciendo una profesión de fe en el Dios de Israel. Entonces es como, wow. O sea, a mí me impactó muchísimo la fe de esta mujer y el temor a Dios y cómo supo pactar con los israelitas, cómo los escondió. Y claro, aquí se habla del hilo escarlata que tenía que poner ella en la ventana cuando los israelitas fuesen a atacar a Jericó, para que al ver ese hilo no matasen ni a ella ni a su familia, pero sí que es verdad que debían de estar dentro de su casa, porque si no, pues les matarían. Entonces, ellos estuvieron escondidos 3 días y, como comentaba antes, Rahab puso su fe tanto en la identificación y seguridad del hilo, porque dijo, sea así como habéis dicho hacia los espías. Y el último apartado de este libro es la vuelta de los espías hacia donde estaba Josué. Y dice así este versículo, el último versículo del segundo capítulo. Dijeron a Josué, cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país. Todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Y aquí se puede ver el inmenso poder de Dios, el cómo Él está con nosotros y está contra los que están contra nosotros. El que, de verdad, no me voy a cansar nunca de repetirlo, ¿a qué le tienes miedo si Dios está contigo? Fíjate cómo Dios pelea por ti con tus enemigos, cómo al final el estar con Dios siempre gana, nunca es perder. Y por último, en el capítulo 3, y antes de empezar, está la parte 2, que se titula El paso del Jordán. Entonces, Josué fue considerado como figura de su homónimo Jesús y el paso del Jordán como figura del bautismo cristiano. Esto es lo que ponía en el comentario de mi Biblia. Por lo tanto, capítulo 3, preliminares del paso.
Aquí debían de mantener la distancia, me hizo mucha gracia porque pone tal cual la distancia que se debía de mantener y cómo debían de ir cada uno. Entre el arca y ellos, una distancia de 2000 codos. Y dice, purificaos, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de vosotros y nosotros. Aquí el pueblo obedece y en las últimas instrucciones que se dan, Dios engrandece a Josué y esto se comprueba y más tarde también se va a comprobar. Y en el versículo 10 dice algo que me gustaría comentaros, que es: y añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que arrojará ciertamente, y aquí dice pues a todos los que arrojará, a todos los pueblos enemigos, el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y de aquí con lo que me quedo es Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios que está muerto, es un Dios vivo, es un Dios que día a día está con nosotros, que lucha y pelea por nosotros y que nunca se rinde con nosotros. Él tiene una paciencia inmensa, que yo muchas veces cuando a lo mejor me pongo muy nerviosa pienso, es que fíjate Dios toda la paciencia que ha tenido conmigo y mírame a mí, qué poca paciencia tengo. O sea, y gracias a pensar en eso, muchas veces digo, voy a hacer un esfuerzo y tener un poco más de paciencia con esto, con esta persona, con lo que sea, porque si Dios esperó tantas veces y aún hoy en día que le dije que sí, sigo yo fallando y Él muchísima paciencia conmigo, ¿cómo no voy a tenerla yo? Y también aquí, en este capítulo, se dice que se escoja a 12 hombres de cada tribu. Entonces, lo último ya de este capítulo es el paso del río, donde las aguas se cortan para que pase el pueblo. Y aquí vemos cómo Dios cumple su palabra en todo lo que dice. ¿Por qué? Porque no os lo he dicho, pero ya dijo que el agua se cortaría cuando pasase todo el pueblo de Israel por allí. Entonces, aquí ya ha pasado todo esto y reafirmamos que Él todo lo cumple. Estos han sido los 3 capítulos de hoy. Espero que os hayan gustado, que hayáis aprendido. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que tengáis un buen día. Que Dios os bendiga.